cuento de la carguita de leña. Se trata de una historia donde en un lugar muy lejano vivía una mamá con 3 hijos. 2 eran muy vivos y el otro supuestamente muy tonto, pero en realidad era que de tan bueno que era, se pasaba. Entonces, ese era el que estaba para arriba y para abajo con todo lo que la mamá necesitara. Mientras tanto, los demás, ellos veían solo por sus intereses. ¿Y qué sucedió un día? Que Juan estaba recogiendo leña y Juan estaba súper preocupado de que, ay, voy a llevar hasta las estillitas para que a mi mamá no le cueste prender el fogón. Pues sucedió que apareció una viejita con una varilla y se queda Juan, ¿quién es usted y por qué está aquí? Y ella le dijo, Juan, he venido a darte un regalo, es esta varillita. Y él se queda así, ¿por qué? ¿Y para qué me serviría? Y ella le explicó, porque usted ha sido un muy buen hijo y esta varillita te servirá para todo lo que usted se te antoje. Entonces, ¿quieres plata? Pídela. Tú nada más dis, por la gracia y la virtud que te concede Dios, que se haga tal cosa, tal cosa. Y entonces él, claro, súper sorprendido y dijo, claro que sí, muchas gracias, tomó aquella varillita y le dijo a su carguita de leña, por la virtud que te han concedido, varillita, por favor, transpórtenme a mi casa. Y tras, ¿qué pasó? Entonces Juan se entusiasmó y dijo, esto sí era real. Y él andaba que ya no volvía a caminar por sus propios pies porque para allá y para acá le pedía a la carguita de leña que se transformara en su transporte. Pero un día, cerca de una poza en el río que había del lugar donde vivía Juan, llegaron 3 hijas del rey a bañarse y una de ellas, la menor, perdió su sortija. Y entonces ella se preocupó tanto que le dijo al rey y el rey ofreció que aquel que la encontrara se casaría con ella. Pues de una vez fueron los hermanos de Juan y se zambulleron en la poza y nada que encontraron. Entonces Juan llegó humildemente y le preguntó a la varillita, por la virtud que te concedieron, ¿podrías sacar la sortija de esta poza? Y la varillita se lo complació y así le sacó la sortija. Juan no se lo podía creer y entonces partió directamente hacia el palacio. Y cuando llegó la gente se burlaba de él y no creían que él la había encontrado. Y entonces entre aquel burumbum el rey salió y dijo, ¿qué es lo que está pasando? Juan le explicó que él había encontrado la sortija y que venía para cumplir con lo que le habían prometido. Y entonces el rey dijo que sí y la hija dijo que no y empezó como súper sorprendida y renuente a la situación. Y ella decía, papá, ¿por qué estás haciendo esto? Y él le dijo, pero tú estuviste de acuerdo. Y entonces ella como que no quería que fuera él. Y entonces el papá le dio una gran lección y le dijo, a ver, nadie tiene que ser juzgado por donde se sienta, que no vale más aquella persona que se sienta en un trono que el que se sienta en un banco, entre otras lecciones. Y entonces definió la fecha para el casamiento. Ese día, que ya era el matrimonio, Juan salió de su hogar, iba con la carguita de leña y de repente le pidió a la varillita que transformara esa carguita de leña en un carruaje de plata y a él en un gran señor. Cuando llegó al palacio, nadie se esperaba aquello y todo el mundo estaba súper sorprendido y hasta con un poco de envidia. Y las princesas que estaban llore que llore, se quedaron impactadas y más bien se emocionaron. Entonces, ya el papá les había dicho que no fueran superficiales, ¿verdad? Pero como que aquella situación era más compleja. Juan, viendo la reacción ante eso, dijo, entonces tengo que transformar mi casa también. Y le pidió a la varillita que convirtiera aquel hogar en un hermoso palacio de cristal. Y entonces que su mamá fuera una gran señora también. ¿Qué implicó eso? Que la viejita estaba batallando en el fogón cuando decías que Juan ya no está, ahora se volvió un pata caliente, ¿dónde está mi Juan? Que es que era el que me ayudaba. Y entonces se empieza a sacudir todo y ella, ¿pero qué está pasando? Me estoy mareando. Y cuando cayó en sí otra vez, se dio cuenta que todo se había transformado, que sus ropas, que ella estaba sentada en un hermoso sillón, que había un grupo, un personal que estaba atento a todo lo que ella quisiera y ella no se podía creer ese cambio. Y en eso sonó un carro y ella dijo, un carro aquí. Y cuando vio que era su hijo Juan, muy transformado, pero ella lo reconoció que ya venía casado. Y entonces entraron y todo el mundo empezó
con una fiesta y una música que sonaba como del cielo. Ella súper impactada, sus hermanas no se lo podían creer y estaban envidiándolo. Y al día siguiente, ya cuando todo se había calmado, no se aguantaron las preguntas y una vez fueron y le dijeron: Juan, ¿pero qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces Juan les contó la verdad, les dijo todo lo que podía hacer con su varillita y entonces les dijo que si eran obedientes les podía ayudar. Y dicho y hecho, con el tiempo ellos demostraron que podían merecer dicho favor y entonces fueron felices por siempre, hasta que vivieron